seguridad. El transporte público y privado no pudo transitar por los puntos de bloqueo que paralizaron la ciudad. Según la dirigencia de Comcipo, el fin de semana el paro persistirá sin la apertura de centros de abasto. El litio boliviano, hoy Evo Morales está entregando este recurso natural que debería ser la esperanza del pueblo potosino para su desarrollo. Y le pregunto al señor Evo Morales, ¿será industrializar, agarrar una empresa que no tiene conocimiento sobre el litio y que no tiene plata? ¿O solamente es un simple negociado para su círculo de poder? Compañeros, hermanos bolivianos, hoy Potosí está de pie y cuando se levanta no se sienta, carajo. Y si las autoridades ¡Banderas para su casa! ¡Bandera, banderas! ¡Ahí vaya! ¡Banderas para su casa! ¡Bandera, banderas! Lo que podemos ver es que hemos sufrido este tipo de situaciones ya con el mineral en cuanto a las regalías, y ahora, o sea, siempre lo hemos estado de manera permanente reclamando, cuestionando estos aspectos con las diferentes autoridades, y ahora nos vemos igualmente sorprendidos con el litio. Entonces no nos han hecho caso con los minerales, con otros recursos naturales que tenemos. Siempre ha dado. Ya usted ve el Cerro Rico de Potosí, claro. Siempre ha mantenido a todo el mundo. Y aquí a nivel de Bolivia, a los diferentes departamentos. Y nosotros como Potosí estamos relegados a un segundo plano. Claro. No nos dan importancia, no tenemos fábricas, no tenemos nada. Nosotros estamos en la calle precisamente por velar los intereses de Potosí, que ahora se ve afectado por las nuevas determinaciones del gobierno para con el Salar de Uyuni. Y el Salar de Uyuni pertenece a Potosí, por lo tanto sus recursos también nos pertenecen. Y ahora no nos van a dar ni el 2% de... Por eso es nuestra lucha de nosotros. Por eso es que el departamento está molesto porque nosotros queremos el progreso, que se pueda explotar el litio bien para que pueda tener progreso, pero que nos den bien lo que nos corresponde, porque nuestro departamento se está muriendo, no supera más. Todos los otros departamentos están bien. Todo es mineral, pero mineral se está yendo, ¿y qué va a hacer de nosotros? No va a haber trabajo. Va a haber un campamento, nuestros hijos, ¿qué va a hacer? Eso quiere el gobierno, que sea un campamento. A ver, históricamente, en el contexto boliviano, Potosí ha sido considerada como la vaca lechera, ¿no? Inicialmente con el tema del Cerro Rico. Claro. El Cerro Rico es histórico, conocido a nivel mundial, ha dado sus riquezas sin ninguna mezquindad, ¿no? Para que no solamente Potosí se beneficie, es más, ¿no? Todo lo contrario, Bolivia en realidad en determinado momento ha sido sustentada con las riquezas de este departamento, del Cerro Rico en realidad, ¿no? Entonces, y claro, consideramos por ejemplo el progreso de otros departamentos respecto a Potosí, nos parece totalmente injusto, ¿no? Que las riquezas que se generan en este suelo no sean distribuidas de manera equitativa, ¿no? Hay un abandono de la ciudad, no hay trabajo, hay mucha gente sin trabajo, mucha gente pobre, y la ciudad no es tan visible. Cuando vamos al área rural, cuando vamos al campo, ahí vemos que gente no tiene ni para comer, no tiene una casa digna, tienen chozas, tienen pequeñas parcelas, tienen 2 ovejas, 3 ovejas con que sobrevivir, y es esa gente la que sufre. No es
No es que reclamamos para quitar a todo Bolivia los beneficios, sino que queremos que esos beneficios se repartan de mejor manera. Yo lo veo al litio como un pasaje, como una puerta al desarrollo que nunca nos han dado. Hemos tenido la plata en la colonia, no nos ha dado desarrollo. Hemos y seguimos siendo un campamento minero. Ha venido la época del estaño, nos han explotado, se han llevado los minerales y seguimos siendo extractores. Ha venido la nueva época de la plata y de los complejos de minerales y la ciudad sigue. Nunca hemos tenido un desarrollo real. Ahora viene el litio a nivel mundial es la energía del futuro, los vehículos eléctricos, Tesla y todas las empresas ya están creando sus vehículos eléctricos. Eso es que estamos luchando para que tengamos mejores ingresos en Potosí, mejores regalías para en lo futuro, ¿no? Porque ahorita nosotros ya vamos a dejar ya somos mayores, entonces nuestros hijos, nuestros nietos, para ellos, ¿de qué van a vivir ellos, no? Claro. Entonces tenemos que ver todo eso para que no digan después con el tiempo hasta ahora y nosotros decimos, ¿no? ¿Y por qué no hicieron nada nuestros papás? ¿Por qué han dejado que exploten el Cerro Rico? ¿Y por qué no han exigido por lo menos para que tengamos una fábrica? ¿No? Entonces lo mismo van a decir nuestros hijos, nuestros nietos. Claro. ¿No ve? Claro. Entonces es por eso. Para el futuro. Para el futuro. Al territorio, al margen de que ya se va agotando los recursos mineralógicos, nuestro departamento, este nuevo recurso no metálico es la esperanza para los bolivianos, para que, particularmente para los potosinos, para buscar mejores días de futuras generaciones. Y no se puede regalar cuando los beneficios no son para el departamento, sino para otra gente, para los que han de explotar, para los que han de industrializar, y no ha de llegar a nosotros en la magnitud que es. O sea que con esas regalías que entre va a haber fábricas, todas las cosas para nuestros hijos. Porque todos los que, o sea, nuestros hijos, los del campo que vienen, se van a la mina y en la mina ya no hay mineral. ¿Ya no hay mineral? Ya no. ¿Se está acabando el mineral? Se está acabando. Ahora nuestro último recurso es el litio. Ya lo ha visto el gobierno al litio. Al litio. Y para lo peor el gobierno lo ha vendido a Alemania con 70 años que van a explotar el litio y a nosotros nos está dando ni el 2% nos está dando las regalías. Claro, ahorita no está, pues tiene que explotarse todavía. Está ahorita en materia bruta, Pero con ese mineral van a hacer muchas cosas, baterías, hay grandes proyectos. Va a haber trabajo, nos van a ayudar más que todo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso es lo que queremos, porque Potosí está muy olvidado. Hay muchos departamentos que están bien, pero nosotros no. Si no fuera el mineral, ahora como dices, ha bajado mucho el mineral. Nos dicen que el litio nos va a traer beneficio, pero hasta ahora no nos ha traído ningún beneficio. Y ahora queremos que ese beneficio venga a Potosí. Si ahora estamos luchando es porque nos parece mucho los 70 años darlo en concesión. Nos parece muy poco el porcentaje que nos van a dar como regalías y no nos han tomado en cuenta nunca por ser un gobierno centralista. Por eso al final decimos Potosí federal. Creo que el sentimiento general de todos es la imposición, porque nos dan las cosas ya hechas sin consultar, entonces eso no corresponde. Creo que estamos en un gobierno, o sea, se supone que estamos en una época democrática donde todo el pueblo debería decidir, pero en este caso no es así. Entonces el resentimiento es la falta de consulta hacia la población. Los potosinos más que todo estamos queriendo de que
el litio sea el tema de las regalías, ¿no? Es muy poco, nos ofrecen el 3%, pero ni siquiera recibimos el 3%, según han hecho los cálculos recibimos menos, ¿no? Entonces eso no conviene a Potosí. Pero igual está entregando a una empresa privada, a una empresa extranjera, ¿no ve? Y eso que lo está, ¿cómo se dice? Lo está rifando, en otras palabras, para 70 años. Y en 70 años, a ver, no sé qué pasará, ¿no? Entonces no estamos de acuerdo. Definitivamente hay un contrato a espaldas del pueblo boliviano y particularmente del pueblo potosino. Ha marcado una ley a gusto y a criterio y a beneficio del propio gobierno, no de Bolivia. Ese es el problema fundamental, que le concesiona una explotación durante 70 años. Generaciones y muchas generaciones que ya no lo vamos a ver. El litio que el gobierno ha hecho, o sea, lo ha vendido a Alemania el litio por 70 años. Y a nosotros nos están dando casi el 2% de regalías. Y no nos conviene porque el litio nos pertenece. Por eso es el paro que ahora estamos. Queremos que se anule esa ley que ha hecho el gobierno. No pedimos para nosotros, sino es para nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces nosotros vamos a ir ya de este mundo, pero nuestros hijos ¿en qué quedan? Claro. Entonces este gobierno está haciendo muy mal. Por eso es que estamos haciendo paro hoy. 70 años ya no vamos a ver, ni nosotros van a ver, nuestros nietos van a ver. Claro, ya no nosotros ya, pero es muy poco lo que nos quiere dar, como dueños del litio nos quiere dar muy poco. Entonces este gobierno ya, y como ya no hay mineral, entonces ha visto este litio ya también. Entonces quiere explotar. Bueno, estamos de acuerdo que explote, porque es que nos dé el 50%. Que nos dé el 50%, por lo menos que nos dé eso. Por lo menos, pero como dicen, no nos quiere dar ni el 50%, pero por lo menos que nos dé más, un poquito de, imagínense, ni el 2% nos quiere dar. Es más, no quiere hacer ni aquí, no, o sea, no quiere que se pueda hacer acá las oficinas, se quiere llevar a otro departamento, en otro departamento quiere hacer sus oficinas, cuando nosotros somos los dueños del litio, nosotros somos los dueños de Seguramente en un contexto técnico debe haber alguna explicación respecto a un 3% de las regalías, ¿no? Pero a nosotros, considerando el 100%, nos parece ínfimo, nada en realidad, ¿no? Cuando sabemos que los beneficios y demás se van a concentrar o se centralizan en la ciudad de La Paz y el gobierno central, en función a sus compromisos, los destina a otros lugares y demás. Todas esas producciones deberían hacerse aquí. Ahora, si quieren es llevar, ya lo lleven ya en producto terminado. La cadena productiva queremos que se realicen aquí. Es por eso que buscamos socios estratégicos que coadyuven en su desarrollo del departamento. No solo en el extractivismo, o sea, porque al parecer solamente están pensando llevárselo en bruto y hacernos llegar ya quizás en baterías nomás y después buscar mercados. No queremos eso, nosotros queremos industrializar, que toda la cadena productiva se realice en el departamento para tener beneficios. Hay una desconfianza total hacia los acuerdos, que pueden ser buenos inclusive, pero ¿cómo sabemos si se van a cumplir? Si han tenido mucho tiempo para cumplir cosas y no lo han hecho. Hay muchas empresas estratégicas en Bolivia que las inauguraciones han sido súper pomposas y a la hora de la hora producen pérdidas al Estado. Sin embargo, el Estado sigue diciendo de que son empresas productivas, cuando todos sabemos de que no producen nada y más bien producen gasto. Y ahora el miedo es de que el litio también se vuelva así, que se vuelva solamente propaganda, que hagan trances internos entre el gobierno para beneficiar solamente sectores gubernamentales y que la real riqueza que puede traer eso no se distribuya ni para Potosí y al final ni siquiera para toda Bolivia.
Yo creo que el tema de industrialización es más un discurso político, más que, digamos, verdaderas propuestas de desarrollo, porque si vemos y hacemos un análisis en los últimos años que se han dado, son algunas empresas que ha generado, más son construcciones en lugares rurales, escuelas, claro, canchas, este tipo de infraestructuras son los que ha generado, claro, y no han generado, no son productivas para las ciudades, ¿no? Entonces, ese es el motivo fundamental de este parón, no la industrialización, sino la entrega de recursos naturales a otros países que beneficia, en este caso a la empresa Alemania, que ni siquiera ha invertido. En el contrato está por $1 millón de dólares, simplemente 350.000 recién ha depositado y Bolivia tiene que dar. ¿Pero por qué es esto? Es un contrato entre gallos de vela noche que no beneficia al país. Entonces no estamos en contra de la industrialización, de que se pueda proceder, sino de los beneficios que puede otorgar como departamento, como país, para buscar mejores días. Ni siquiera mercado tiene esa empresa, no tiene mercado, entonces no, o sea, quiere, como siempre, ¿no? Las transnacionales quieren empezar y sacar provecho para ellos, pues, ¿no? Porque no es una empresa dedicada a esto, al tema del manejo del litio, no es. Hay otras empresas, por decir, que sí estaban, se han presentado a la licitación, pero políticamente han desechado todo aquello y así ha sido, como decía, ¿no? Ese es un tema desfavorable, pues, ¿no? Para tratar de ir adelante. Más bien es político, pero no en el sentido de la politiquería, nada. Porque político, ¿por qué? Porque no hay posibilidad de negociación de Potosí con el gobierno de tú a tú en ningún rato, en ningún momento, porque está muy lejos de aquí. Lo ven muy diferente desde sus curul, desde su palacio, y lo vemos diferente nosotros de aquí que no podemos acceder. Entonces, si es político, porque es la oportunidad en que podemos decirle de tú a tú, negociaremos o hablaremos. Tómenos en cuenta. Y ahora que está débil, porque está en campaña. Si no fuera la campaña y todo eso, no podríamos negociar, más bien es político. Y yo creo que es el momento en que la gente realmente lo piensa así. O sea, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? No hay otra posibilidad. Posiblemente el día lunes haya un diálogo. Pero no vamos a levantar hasta que no arregle, porque ahí hay un diálogo el día lunes, parece. Estaba viendo las noticias y si de acuerdo a eso ya. Claro, si no... Depende de eso también vamos a levantar. Si no, no vamos a levantar. Si no, caso contrario, no vamos a levantar, por eso vamos a ir hasta las últimas. Nos perjudicamos. Claro, como el tema se ha politizado, muchas de las cosas que evidentemente pueden favorecer a nuestro departamento, por ese contexto político la gente lo rechaza. ¿Te das cuenta? Tal vez hubiese sido interesante en otro momento reunirse realmente con gente técnica y demás, y que esa gente venga y nos explique, ¿no? Con conocimiento de causa, esto es así, y obviamente la gente va a comprender. Pero en esta situación, esta coyuntura, es difícil, ¿no? Nosotros estamos ensimismados en que el gobierno nos está tomando el pelo como siempre. Ese es el tema, ¿te das cuenta? Aunque técnicamente analizando, quién sabe, la figura cambie en alguna medida, ¿no? Pero no es el tiempo, no es la coyuntura para hacer explicaciones y demás, ¿no? Sean vertidas con cierta emotividad y demás, ¿no? Eso hay que reconocerlo también, pero ese es el momento, es el tiempo también de dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos, con una certeza total, o también con cierta posibilidad de especular, ¿no? La temática, de eso también estamos conscientes. Como le digo, estamos esperanzados potosinos. Se ha abierto una puerta de esperanza, el diálogo casi que nunca se había en este tiempo. Son 3 años de gobierno que este pueblo de Potosí, en su pliego petitorio, hemos estado ya 19 días de paro, después 27 días de paro en movilizaciones con huelga de hambre,
Y siempre ha sido este gobierno tosco, o sea, nunca ha querido escuchar a la ciudadanía, y más que todo al departamento de Potosí. Y nos sorprende que ha llegado la invitación directamente del presidente a Pumari cuando nunca se había hecho esa situación. Digo que es esperanzador porque ha mandado la carta, es un inicio, es un principio, cosa que ningún potosino creía que iba a pasar. Y lo que esperamos nosotros, que por lo menos yo creo que mañana se ha de plantar muy fuerte el Concipo y va a pedir la derogación del decreto supremo. Lo que queremos es que el presidente acepte la derogación y empecemos a trabajar ahí sobre la marcha, porque nosotros también estamos de acuerdo en que tengamos que explotar el litio. Ya definitivamente, ¿no? Y la única solución es abrogación del decreto 37-38, no hay más tampoco. Entonces, si eso llega a ser efectivo, entonces sí se habría solucionado, pero de no ser así, esto todavía tira para largo, ¿no? ¿Dónde está doña Judith? La ciudadana, por favor. La Judith, ¿dónde está?